Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este viernes 8 de noviembre del año 2024, una fecha muy importante en el cronograma electoral, fecha en la que precisamente concluye la inscripción de las planillas en los diferentes movimientos de los partidos políticos en el país, y hoy también se tendrá que conocer qué empresa será la encargada de manejar el TREP, la famosa transmisión de resultados electorales preliminares en las elecciones primarias. Así que hoy tenemos este importante tema, importantes invitados, grandes conocedores de la situación electoral en nuestro país. Nos acompañan esta mañana en el foro La Entrevista de Canal 11. Saludo de inmediato a don Germán Lobo, quien precisamente fue consejero del Consejo Nacional Electoral y que recientemente en septiembre dejaron los cargos. Don Germán, buenos días. Muy buenos días. Sí. Un placer para mí acompañarlos y gracias por la invitación aquí con los amigos panelistas que hemos andado en esta lucha política. También nos acompaña esta mañana don Denis Gómez, analista y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, don Denis. Muy buen día a usted y a los contertulios de esta mañana, y de igual forma a quienes tienen la oportunidad de ver y escuchar este programa en este día. Don Germán Espinal, analista, experto también en estos temas políticos y también fungió en un cargo precisamente en política limpia. Don Germán, Correcto. Buenos días. No, gracias. Compartir con el abogado Denis Gómez, con mi tocayo Germán Lobo, que mucho aprecio, y por supuesto contigo que estás hoy coordinando este importante foro de TV11. Sí, Buenos días. Gracias, don Germán. Bueno, precisamente hoy inicia ya todo este proceso, se incrementa la fiebre electoral. Hoy precisamente no sé si tenemos ahí estas agendas, más adelante las vamos a estar poniendo, porque hoy llegan ya, solo del Partido Nacional, creo que solo Narria Fura ha llegado a entregar sus planillas, y los diferentes partidos políticos también estarán con esta actividad fuerte este viernes. Don Germán, ¿qué expectativas hay? Y cuéntenos también más detalles sobre esta fecha importante en el cronograma electoral. Bueno, voy a tomar yo porque dijiste Germán y no sabemos cuál Don es Germán el Lobo. lobo. Por Y juventud. cuando dijo don, yo pensé que a la derecha, pero Depende de la derecha o la sí, izquierda. a ver. Bueno, mira, hoy, de conformidad al cronograma electoral, al interior de los partidos políticos, especialmente de los partidos mayoritarios, se está viviendo una fiesta cívica porque se está llevando a cabo la inscripción o la solicitud de inscripción de los movimientos que tienen la intención de participar en las elecciones primarias del 9 de marzo del 2025. Los movimientos tendrán que hacer la solicitud de inscripción acompañado de las planillas de los 4 niveles electivos, más las planillas de cargos de autoridades de los partidos. Y una vez que los partidos reciben las planillas, las tiene que examinar, que vayan de acorde con la Constitución de la República, con la ley electoral y los estatutos de cada instituto político. Y una vez que ha revisado esto, tiene un plazo de 10 días para hacer llegar esa solicitud y las planillas al Consejo Nacional Electoral, para que a la vez haga otra revisión y los dé por inscritos para participar en las próximas elecciones primarias. Pero también hay otro evento el día de mañana, que los partidos políticos deben de notificar al Consejo Nacional Electoral cuántos movimientos solicitaron su inscripción el día de hoy. Y además también los movimientos deben de hacer llegar al Consejo Nacional Electoral la copia de recibido que hayan tenido de parte de la autoridad partidaria para entregarle al Consejo Nacional Electoral. Sí, bueno, una fecha muy importante. Ya desde aquí cada aspirante a diputado tiene ya su casilla, ya empieza la motivación, empiezan los bailes, la música. Mira, es una fiesta, pero al mismo tiempo muchos andan cuidando que no les pasen el borrador, ¿va? Porque aquí Germán ya sabe de esa experiencia, sí. Y el amigo acá también, de que hasta que no se entregan y no se dé por inscrita la planilla, cualquier cosa puede pasar. Sí. ¿Hasta cuándo sea por inscrita la planilla? La planilla lo recibe el partido en este momento y le dan 10 días para subsanar cualquier inconveniente que hayan presentado los movimientos. Y el 18 de noviembre la autoridad partidaria tiene que entregarlas al Consejo Nacional Electoral.
Y el Consejo Nacional Electoral tiene 20 días Sí. para hacer todas las revisiones y posteriormente darlos por inscritos. Sí, ahora, ¿cómo le pueden pasar el borrador a uno por ahí? No, le pueden decir que no cumple con los requisitos, de repente tiene, porque toda la información que llega a los partidos también se cruza con la base, el censo electoral, que está apto para ejercer el sufragio, así como para ser electo, que no tiene ninguna cuenta pendiente con el Estado, que no tiene ningún requerimiento o una sentencia firme, o que no es parte de los activos de la policía o del ejército, o que esté al día también con las aportaciones de los partidos políticos. Perfecto. Bueno, don Denis, ahora, ¿usted qué expectativas tiene? ¿Cómo mira todo este panorama político, electoral en nuestro país en este momento, Ocho? Bueno, mire, primero hay que resaltar el tema de que el cronograma electoral se está desarrollando. Ya el abogado Lobo ha mencionado cuáles son las instancias. Yo quiero agregar que hoy justamente, y aprovechando que tengo a don Germán a la derecha, se vence el plazo para la solicitud de abrir la cuenta bancaria bajo el tema de la unidad de política limpia, como se le denomina popularmente, ¿verdad? Entonces, eso está bien, ¿no? Y además hay un hecho trascendental en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral debe adjudicar, en el mejor de los escenarios, la licitación que tiene que ver con el sistema de transmisión, tanto de resultados preliminares, definitivos, escrutinio y todo lo que la tecnología de la información y de la comunicación implica con manejo de macrodatos. Entonces, en ese sentido, viene la otra parte, la de los partidos políticos. Bueno, yo pasé por el vecindario cuando venía por acá y el vecindario está haciendo toda una estructura porque lo dijo Germán Lobo, pues es una fiesta. Sí. Esperemos que esa fiesta pueda realizarse con vocación democrática. ¿Y a qué me refiero con vocación democrática? Uno de los aspectos a vencer, siempre desde los partidos políticos en los movimientos internos, es que puedan al final de la jornada estar satisfechos con el proceso, aceptar el proceso para aquellos que no sean los adjudicados del GANE y obviamente de esa manera evitar cualquier crispación y cualquier acto que eventualmente pueda generar violencia. Ya el país en sí tiene altos índices de violencia, la violencia política es un tema, la violencia política contra la mujer es otro tema muy importante también y en ese punto esperemos que lo hagan con el mayor de los civismos y sobre todo con el interés patrio, no como discurso, sino con actos concretos. Sí, esperemos de que así sea y precisamente cómo se llega a todo este proceso. Es un trabajo fuerte que tienen que hacer los partidos políticos porque quienes dicen no, que es puro relleno en primera instancia. ¿Cómo debe de llegarse a este momento de la inscripción de las planillas? No, hay requisitos, ¿verdad? Y esos requisitos van a facultar a los movimientos para ser inscritos o no. Y también Lobo ha mencionado de que si el requisito, yo vengo ante la autoridad partidaria y no me inscribe por alguna razón, entonces yo tendré el tiempo necesario para ir con todos los detalles que me hicieron presentar en tiempo y forma ante la autoridad partidaria y podré eventualmente llegar al Consejo Nacional Electoral y decirle, bueno, ustedes son la segunda instancia, aquí traigo y evalúen. Entonces, el tema aquí son requisitos, es legalidad, es legitimidad, y por ahí la fiesta debe ir en paz y debe estar en concordia, porque inmediatamente en abril, que es la declaratoria de quienes ganan en los 3 partidos políticos que van a ir, que eso es lo que han manifestado, ya en mayo viene la convocatoria, ¿verdad?, para el tema de las generales, y ahí son otros asuntos los que hay que también seguir dirimiendo. Sí. Don Germán Espinal, ¿qué expectativas tiene usted en cuanto a este proceso? No, gracias por compartir, ya lo hemos dicho, con usted y con 2 amigos
extraordinarios, con mucha experiencia y que han apostado a la vida democrática del país. Creo que hay tres palabras claves en este proceso. Uno es la credibilidad, confianza y legalidad. Lo que espera la sociedad hondureña es justamente que el resultado de este proceso electoral cumpla con estos requisitos, más la transparencia y la rendición de cuentas, que es un proceso transversal a la práctica de la democracia. Y esto se ha ido alcanzando en la medida de que el país, la institucionalidad, ha ido perfilando ya un poder electoral. Esta idea de la institucionalidad conformada en un poder electoral se va desarrollando poco a poco en América Latina, y creo que a la gestión política de esta época le corresponde dejar ese legado. ¿Quiénes integran esta institucionalidad del poder electoral? Básicamente, pues el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que administra y da la legalidad al proceso electoral, que dicho sea de paso, Germán Lobo lo sabe, el abogado, que hay ya nuevas condiciones, un nuevo edificio, muy acondicionado. Creo que ya en la foto el de acá a la orilla del río, ya es pasado, y eso le da pues un elemento muy importante. La administración dice que la institución, la empresa debe tener un sitio digno donde ubicarse. Y el otro elemento es el Tribunal de Justicia Electoral. Justamente el abogado Gómez explicaba que los temas que quedan sin resolverse, los reclamos ciudadanos de los movimientos internos, de los partidos, pues tienen esa instancia, que es el Tribunal de Justicia Electoral. Hoy ya ese Tribunal de Justicia Electoral tiene una ley promulgada. Y eso es importante porque le va dando forma a este ente, a esta entidad que es el Poder Electoral. Y por supuesto tenemos complementariamente la ley y la institución que fiscaliza el origen y destino de los recursos que se emplean en el proceso electoral, sobre todo por las amenazas a la democracia en América Latina, ¿no? Y aún en Estados Unidos. Hemos visto lo simpático, también la incertidumbre del país más desarrollado, que acaba de pasar sus elecciones y que le da al país entonces también, a la actual administración, un espacio de poder tener relaciones con independencia, con autonomía, con margen de maniobra relativa para identificar sus propios intereses, ¿verdad? Y en función de eso también darle a la democracia la fuerza necesaria y alejarnos cada día más de estas amenazas fundamentales. Hemos estado viendo entonces que sí hay el interés de agendas faltantes todavía. Germán Lobo lo sabe. Debió haberse actualizado la ley electoral, debió haberse actualizado la ley de fiscalización, se promulgó la del Tribunal de Justicia Electoral, que ya le da más capacidad de dar al reclamo ciudadano, a la legalidad del proceso electoral. Pero sobre todo también hemos sido testigos de un buen trabajo, no sé si coinciden conmigo, que ha realizado el Registro Nacional de las Personas. Porque el registro no es, claro, siempre fue visto en el caso del ciudadano como el ente electoral, pero el Registro Nacional es algo más, es el que guarda la identidad de la nación, de la seguridad del ciudadano, de todas las posibilidades de relacionamientos comerciales y por supuesto electoral. Hoy tenemos entonces un censo electoral ya depurado, con la imposibilidad o casi limitación de que los muertos voten y de que el fraude vía la ilegitimidad de los procesos de identificación le den vulnerabilidad al proceso electoral. El tema de la democracia está vinculado con el desarrollo, indudablemente. Honduras es el país que menos cobertura de Internet tiene, que más dificultades tiene con la energía eléctrica. Se ha hecho un esfuerzo, lo vemos diariamente, cómo se tratan de suplir dificultades en las distintas regiones del país, pero esto no es suficiente y va incluso con lo que la naturaleza nos ha dado. Fíjense que Honduras es el único país en Centroamérica que tiene 90 puntos identificados para generar la mejor energía de América Latina y de Centroamérica. Y voy a ponerle un ejemplo. Costa Rica solo tiene 2 puntos de generación de energía hidroeléctrica, Reventazón y Turrialba. Costa Rica tiene iluminado con energía
iglesias, playas, escuelas, carreteras, parques, todo. Y nosotros que la vida, Dios, nos ha dado esos casi 90 puntos de generación de energía, si quiere soldar usted en San Marcos de Ocotepeque, 2 horas se le cayó el... Pero bueno, hay esfuerzos para resolver esto, y digo esto entonces que democracia está vinculado al desarrollo. No solo a que hayan elecciones libres, sino también que la democracia es un medio para darle a Honduras más desarrollo, una clase política que tenga claro cuáles son las metas de superar la situación difícil que tiene y consolidar la democracia por el bienestar de la ciudadanía y no por las dificultades con que atraviesa. Con esto, pues, cierro mi introducción, sí, compartiendo estas ideas con los compañeros. Fernando, mira, sí, los partidos políticos han venido demandando transparencia y democracia en los procesos electorales. Y esta fiesta cívica que inicia hoy es la oportunidad también para que nosotros demandemos transparencia y democracia al interior de los partidos políticos. Que realmente se le dé la oportunidad a sus militancias y a aquellos ciudadanos que quieran participar en las elecciones internas, de respetarle su voluntad en razón de los candidatos que ellos quieren de cara a las elecciones generales. ¿Y por qué digo esto? Porque el órgano electoral en los procesos primarios solo se convierte en el gran proveedor de todo el aspecto logístico, porque al final quienes administran el proceso electoral interno son los partidos políticos. Ellos conforman una comisión nacional electoral, también comisiones nacionales electorales departamentales, comisiones municipales. Son ellos los que manejan el proceso, son los movimientos que van a la mesa electoral. Y por eso es que debido a que los miembros de las mesas responden a intereses, tanto del que los nomina a la mesa, o como del movimiento, o de aquel que tiene la capacidad de manipular la mesa, es que se está exigiendo y se está apostando a esas dos grandes herramientas, que son la transmisión de los resultados, que van a salir desde el centro de votación directamente al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral, y al mismo tiempo, de manera simultánea, tiene que llegar esa información a los centros de cómputo que tengan cada movimiento y de aquellos medios de comunicación que quieran tenerlo. Y además, otra herramienta fundamental para ir blindando el proceso es implementar la biometría en el sistema primario. Correcto. Y donde realmente podamos identificar de manera física al ciudadano que está efectivamente autorizado para votar en una determinada mesa electoral. Sí. Y de ahí vamos a ir también depurando los partidos políticos, que son las instituciones que nos da el Estado para poder llegar al poder de la nación. Perfecto. Tenemos una imagen para ver cuáles son estos eventos importantes marcados en el cronograma electoral en la siguiente fecha. Si no lo podemos ver, aquí le doy lectura, porque precisamente hemos llegado a este viernes. Hoy, me marca aquí que son 4 situaciones en el cronograma electoral. En primera instancia, el último día para realizar solicitud de inscripción de un movimiento y de sus candidatos ante la autoridad central del partido político. También inicia el plazo para solicitar inscripción de alianzas entre movimientos internos ante la autoridad central del partido político. ¿Qué significa esto, don Denis, este segundo punto? Mire, en la ley electoral apareció una nueva figura, y hablo de la anterior a la del 2021, que se mantiene ahora en la nueva, de producto del 2021, y es que determinaron que las alianzas que las alianzas iban a ser posibles en los movimientos internos para primarias. Anteriormente esa figura estaba explícitamente para elecciones generales. Si esto sea, por ejemplo, en el tema de Libre, que son varios movimientos que van con Ex Bancada. Sí, casi es el único partido en realidad que ha hecho uso de ese detalle. Ellos incluso lo provocaron, ¿verdad? Para ese efecto. Y yo personalmente
y técnicamente daré mi criterio, no le veo un criterio técnico muy sustentado al tema. Sí. Pero toda idea en el Congreso Nacional de la República que tenga que ver con una reforma electoral que proviene de iniciativa de los diputados o del Consejo Nacional Electoral ocupa 86 votos, ¿verdad? Y la idea, por brillante o por no brillante, si tiene 86 votos va a ser realidad. Sí, decía... Mira, las alianzas de conformidad a la ley electoral está establecida entre el artículo 190 y hasta el 93. Se da después de que se ha dado paso a la inscripción de los movimientos. Es decir, desde el momento que se presentan, desde a partir del día de hoy, hasta 60 días antes de la celebración de las elecciones, da la oportunidad que pueden existir alianzas, y estas pueden ser parciales o totales. Y parciales puede ser en un determinado departamento, que queremos llevar una sola planilla a diputados, o queremos ir solo en alianza a nivel presidencial, o queremos ir en alianza a nivel de corporaciones municipales. Pero estas se deben de dar después de haber solicitado la inscripción como movimiento. Sí, también dice este cronograma electoral que es la última fecha para que el Consejo Nacional Electoral adjudique el sistema de transmisión de resultados para el proceso. Este tema del TREP ya lo vamos a tocar más adelante, porque es algo muy importante y lo que ha generado mucho debate. También dice, hoy mismo también finaliza el plazo para la solicitud de apertura de la cuenta bancaria de los movimientos de información. Don Germán Espinal. Bueno, sí, uno de los temas de transparencia y esta institución de cuarta generación, como se le conoce en el ámbito jurídico en América Latina, las unidades de fiscalización de origen y destino de los recursos, el punto clave es la bancarización de las cuentas de los candidatos o sujetos obligados, según la ley, para que están participando en el proceso electoral. El tema es que el dinero deja una huella como el surco que abren los bueyes cuando se hace un arado. Y eso es lo que permite rastrear a través del sistema financiero, que en el caso de Honduras se ha ido perfeccionando en la medida también que hay un respaldo jurídico, no solamente nacional, sino que internacional, que tiene que ver con el Tratado de Palermo, que puede ir dando seguimiento al lavado de activos, al uso de recursos provenientes del crimen organizado y del narcotráfico, y que es lo que nos ha tenido al país en una situación difícil y a líderes importantes de la nación, que no es el deseo de verlos en estas situaciones, y al país en general manchado, lacerado en su prestigio como nación, porque todo país tiene una estatura moral y ética, y eso le da también un elemento importante en el concierto internacional. Y si eso lo logramos ir reduciendo, no eliminando, porque en la medida que haya también un mercado consumidor, habrá entonces también un proveedor que va a beneficiarse, y lo vemos todos los días, ¿verdad? Todos los días caen los combatientes del narcotráfico. Todos los días hay bajas, ¿verdad? Creo que ayer hubo bajas, unos incendiados, otros allá en Ceiba, otros que caen en los municipios donde se van produciendo esta fuerza de este poder económico, sobre todo en una economía tan débil como la sociedad hondureña. Hasta el periodo de los años, periodo del licenciado Ricardo Maduro, se hizo un esfuerzo de adecentar el sistema financiero y bancario. 7 bancos se cerraron, 18, recuerdo, 18 financieras que existían en el país se cerraron también, y en todas ellas se lavaba y se hacían operaciones contrarias al espíritu del Tratado de Palermo y de lucha contra la corrupción. Creo que esta es como la amenaza más fuerte para la democracia en el caso de Honduras y de Centroamérica. Y si esto se logra ir controlando poco a poco, entonces el tema de la bancarización es una herramienta importante para los partidos y para las instituciones. Hoy los partidos podrán tener una presión fuerte sobre sus sujetos obligados, sus candidatos, ¿verdad?
hay departamentos donde quien pone el alcalde, el diputado y decide el destino del candidato es el cartel que opera en esa región. Así hablando, yo fui presidente de un tribunal departamental de esa zona de riesgo, conozco esa situación y cómo es. Entonces, a ese tema es que debemos de alejar la democracia en Honduras. Y hay una gran responsabilidad de los partidos y de los movimientos como fuerzas políticas, éticas y morales, y de transparencia y de rendición de cuentas. Yo creo que después de todo lo que ha pasado en Honduras, todos los candidatos deben de tener mucho cuidado con las personas que se le acerquen. Por ejemplo, ahorita al amigo don Germán Lobo anduvo en un helicóptero haciendo una gira política y le empezaron a criticar. Todo esto debe de demostrarse. Narrala tiene que decir, bueno, este helicóptero me lo prestó tal y tal y tal, y tienen que demostrar que esa persona que se lo prestó, que le dio el pisto para alquilarlo, no tiene ningún nexo con el crimen organizado. Yo considero más bien que todos los que aspiramos a un cargo de elección popular tenemos que tener a alguien, como se le llama en seguridad, a la sombra, que le diga, con ese no te tomes foto porque... Hay que tener cuidado. Porque ese está vinculado. Sí, en una foto... Mire, yo solo quería hacerle una pregunta a mi amigo Germán, porque hay una confusión que yo creo que puedo tener. Según el calendario, el cronograma electoral hoy termina, pero para que los movimientos soliciten la apertura de cuenta, los movimientos. Ante la unidad de política. Ante la unidad de política limpia. Pero para efectos de las personas naturales que van a cargo de elección popular, creo que esta se da después de que el Consejo Nacional Electoral notifica a la unidad de política limpia cuáles son los ciudadanos que van a participar en cargo de elección popular. Y están certificados. Es para que no vayamos a explicarle esto a los que nos están escuchando y viendo, para que no vayan a confundir que los precandidatos están obligados a ir hoy a política pero aprovechando limpia. aprovechando que don Germán estuvo en la unidad y que pasa en el lapso... Y sigo pendiente también. Y que pasa en el lapso de tiempo, ¿cómo lo controlan? Mire, ese es un tema que se hizo un esfuerzo muy fuerte, y debo de decirles que el gremio de los bancos nos ayudaron mucho. La presidenta de la IVA fue muy abierta, los gerentes de riesgo de todos los bancos estuvieron abiertos a compartir la información y en algún momento a presionar también para que se hicieran las facilidades fuertes. Pero aquí hay un elemento que también es de la prepotencia de algunos políticos. Hay políticos, vaya, un narco fuerte de ahí de un municipio. Hay uno, por ejemplo, que fue detenido de un municipio ahí de Santa Bárbara, que él llegó al banco armado y le dijo, a mí me abren la cuenta o aquí nos morimos todos. ¿Qué le parece? Y un cajero de un banco... Y no iba a ser por ajuste de cuenta. Y no iba a ser por ajuste de cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema es que esto es un medio, el partido es una herramienta democrática, pero en manos del cartel es una herramienta de poder para sus beneficios no democráticos ni de desarrollo. Entonces eso el ciudadano, la sociedad hondureña y los partidos tienen que identificarlo. Y señalo esto de la prepotencia del partido, ¿verdad? Y yo, ¿por qué voy a rendir cuenta? Soy partido de gobierno, ¿por qué me tienen que exigir que rinda cuenta, ¿verdad? Entonces este es el otro elemento que tiene que ver también con la idiosincrasia de la práctica política del hondureño, ¿verdad? Yo tengo experiencias, por ejemplo, del orgullo que siente el delegado de migración en Costa Rica que detuvo a 2 presidentes. Conocidos míos me decían, vea, don Germán, mire, aquí está el periódico, yo aquí detuve a Julano, a don Rodríguez, y le dije, hey, ¿qué mal nos trató? ¿Cómo nos hizo este mal usted, verdad? Por favor, ponga las manitos, y yo le puse las chechitas y me lo llevé ahí y lo entregué a la policía, porque le había hecho mal a Costa Rica. Entonces ahí hay un comportamiento diferente entre un comportamiento democrático, horizontal, y el comportamiento de la petulancia de los empoderados políticos, pero que además tienen caleta. Que ese es el otro tema. Tú que eres holanchano, mi primo José Sarmiento decía que había que identificar a los que tienen caleta de la función pública, por ejemplo, ¿verdad? Que se enriquecen
del usufructo de los beneficios que tienen las instituciones. Hemos visto caletas que salen del Seguro Social, las caletas de Hondotel, las el caletas Banco que Central. salieron del banco, bueno, varias. Entonces, ese tema hay que también tenerlo, que la democracia, la vida empresarial y comercial es para generar riqueza. Sí. Por supuesto, la ciencia y la tecnología, la universidad genera riqueza, pero la actividad burocrática administra la nación y la hace más democrática, pero no es el botín o la caleta para generar. Hay una institución que dicen que, bueno, que los magos que iban a manejar esa institución se pusieron, se enojaron porque no los dejaron tener inversiones de varios millones que iban a producirles algunos beneficios particulares, y ahí ya estamos en el ámbito del acto de corrupción, según el código, la legislación nuestra y los dos tratados, el de la anticorrupción de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Es el interés particular. Y es que Germán, pero esto se debe al deterioro permanente que hemos venido teniendo en la institucionalidad. Por supuesto. Que esto linda y menoscaba el Estado de Derecho. Y eso da paso a la corrupción y la impunidad. Esta Cosa que tenemos democracia que corregir. Debe dar paso para ir conformando Sí. un Estado de Derecho democrático, por supuesto. hay gente que sueña con llegar a una diputación, una alcaldía, y no sueñan para llegar a hacer bien, sino que a ver supuesto. cómo se rebuscan, cómo solucionan su vida. Por ejemplo, estábamos hablando ayer de que hay gente que gasta 10 millones en una campaña política, y si usted saca la suma de un sueldo de diputados, solo son 5. O sea que... Bueno, que ahí es una hay situación- algunos factores. Mire, se ha hablado aquí de la administración pública en general. Mientras nosotros sigamos manteniendo una práctica política que tiene que ver con la, escuche bien cómo voy a decirlo, con la incontinencia del irrespeto a la ley, no nos controlamos. Ese detalle que aparece en el cronograma electoral es una obligatoriedad. Se cierra, es hoy la fecha, no mañana. Entonces, quienes ahora están gerenciando la alta gerencia de la unidad de política limpia deben hacer cumplir esos mandatos, como lo debe hacer todas aquellas instituciones que forman parte de la función electoral constitucional. Y en ese sentido, el tema del financiamiento no solamente es delicado en la región, es uno de los principales problemas que se tiene cuando hacen las evaluaciones preelectorales, electorales y postelectorales para determinar si una elección es democrática o no. Una elección no es democrática solo porque comparezcamos hoy y digamos que va a ser democrática. Tiene indicadores que deben de seguirse. Y el tema del financiamiento es un tema complicadísimo. Y entonces, mire, hoy la unidad de política limpia todavía sigue reclamando el presupuesto. A mí me llama sobremanera la atención si son adscritos al Consejo Nacional Electoral, lo cual también administrativamente, de manera personal, creo que es un adefesio, porque si es una unidad y tiene las mismas prerrogativas que tienen los consejeros o que tuvieron en el tiempo que estuvo Germán Espinal, que los consejeros del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, no debería ser una unidad, más bien debería ser parte de la función electoral, como una dirección. Pero bueno, no es así. Y entonces, como el Consejo Nacional Electoral no pudo presentar el presupuesto de la unidad de política limpia, no sé cómo fue en la anterioridad, pero hoy todavía esa gente sigue clamando que no tienen el presupuesto para el tema de las primarias y que el Congreso Nacional de la República tiene la solicitud y obviamente debe, entonces a los 1.500 millones aproximados del proceso primario, hay que sumarle, creo que son 120 millones de lempiras más. La unidad, ¿eh? Sí, y también en ese tema, bueno, celebramos que ya la ley procesal está aprobada, está en comisión de estilo en este momento, pero el Tribunal de Justicia Electoral sigue preguntando por el presupuesto. Entonces, son condiciones que hay que revisar, pero que no debemos dejar pasar
que hay que cumplir la ley, específicamente en el tema del financiamiento, porque el anterior a esta fecha que hoy se cumple, pero el anterior a la fecha que usted ha puesto, Lobo, en el sentido de las personas, debe siempre entregarse cuentas. Germán Espinal, vos sabés que hubo una institución que mencionó hace no mucho que el proceso electoral 2021, un 30% quedó sin respaldo. Vos me vas a dar la explicación después, sin duda, pero eso salió en un evento. Y ¿cómo se llama? Yo lo que espero, yo estuve en el Congreso Nacional de la República y en aquel tiempo, 2006, era secreto a voces que había dinero de financiamiento de los narcos, pero fíjese que a uno le decían, no ande diciendo nada, esto es un secreto de pasillo, ¿verdad? Y había gente que decía, no, con ustedes no lo discuto, lo voy a discutir con otra gente. Para que al final de cuentas, si hay una unidad de política limpia, si hay una ley de política limpia, lo que debe hacer es reducir el margen, las brechas, y que el 2025 no me vengan con cuentos de que un 10% o 20% se quedó. Hay algunos márgenes que hay que establecer. Y cierro la idea también con otro punto, el Censo Nacional Electoral. No hay Censo Nacional Electoral 100% depurado. Sin embargo, se ha hecho mucho esfuerzo. El programa Identifícate para el nuevo documento de identificación nacional ha ayudado a depurar, pero hoy exactamente el Consejo Nacional Electoral tiene un reclamo para el RNP, que es el que le debe proveer las bases de datos con la mayor depuración posible, y esperemos que eso pueda ser solventado, porque además se ha dicho desde el Consejo que se envió la lista provisional de electores, que no es más que el censo, y que va a incluir a aquellos que 105 días antes vayan a solicitar su nuevo documento, ahí se para la actualización, para efectos de no atentar contra el derecho político que tienen las personas habilitadas para ejercer su derecho de elegir y ser electos. Sí. Ahora, una situación también que la gente se pregunta. Bueno, salen una gran cantidad de candidatos y hemos visto en estos últimos días en las redes sociales que, bueno, futbolistas, que tiktokers, que influencers, que bueno, hasta entrenadores y de todo tipo de personas está interesada en llegar al Congreso Nacional. Usted, don Germán Lobo, ¿qué le dice a todas estas personas que se están incorporando a las planillas de los diferentes partidos políticos en este proceso? Bueno, partamos que es un derecho constitucional Sí, de participar, electo, sí, correcto, de elegir y ser electo. Pero aquí también es la madurez política de nuestro elector, Correcto. que examine cada uno de estas propuestas, de estos ciudadanos que vienen a proponerse como administradores de la cosa pública o servidores públicos, que lo examinen y miren las competencias, si realmente van a cumplir con los anhelos que tenemos como ciudadanos, y en base a eso podamos elegir, no escoger, elegir los mejores ciudadanos que nos van ante quienes vamos a depositar la confianza para que administren en nombre nuestro el Estado de Honduras y que lo vayan a hacer de la mejor manera. Es la invitación a todo el ciudadano que nos está viendo de que en estas primarias le corresponderá ir al interior de su partido político a escoger los mejores representantes a cargo de elección popular, que miren que realmente pueden hacer las cosas de una manera profesional y transparente a favor de la sociedad hondureña. Sí, se han dado casos, por ejemplo, en el actual Congreso Nacional, una gran cantidad de diputados que nunca hicieron nada, nadie los conoce. Bueno, el actual Congreso Nacional da pena, que parece un circo romano, que un día aparecen con una idea y el otro día aparecen con otra y al final todos opuestos sobre todo. Entonces creo que la institucionalidad tenemos que recuperarla y darle la credibilidad que merece el Congreso Nacional. Ya no podemos estar permitiendo que 3, 4 personas afuera de ese Congreso Nacional estén tomando decisiones y solo lleven un papelito y que los diputados, como cuando se está en el estadio, hacen la ola. Sí.
sin saber qué es lo que están aprobando. Creo que tenemos que cambiar esa tónica de la política hondureña. ¿Cómo debe de ser el perfil de un aspirante a una diputación, don Denis? No, mire, no podemos ir contra lo que ya está establecido como derecho político, ¿verdad? Idealmente, cuando se habla de la depuración de las planillas, desde el PINU Socialdemócrata en el 2021 se hizo un ejercicio que no tuvo tanta trascendencia, en el sentido de que para la conformación de las planillas se le estaba pidiendo en algún momento que la gente presentara antecedentes penales, antecedentes judiciales. Pero obviamente hay que reconocer que eso tiene un costo, ¿verdad? Sí. Creo que son 200 lempiras ambos documentos, cada uno. Entonces, siempre la legat, y eventualmente si quisiéramos ir a un proceso más ajustado, habría que establecer tal vez de manera interna, como requisito interno, el hecho de, bueno, si yo tengo antecedentes penales y judiciales, pues debería haber una regulación, sí. Pero no la hay. Pero, sin embargo, cuando hablamos de elecciones primarias, no hay que olvidarnos que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad de, en lo posible, depurar. El problema es que, mire, aquí a veces se dicen unas cosas y de repente aparecen, Germán Lobo hizo una alusión, ¿verdad? Algunas fotos que si usted no tiene cuidado con quién se toma la foto, ya puede ser un indicio, ¿verdad? De que algo no adecuado pasó. Y en ese punto los partidos políticos tienen una responsabilidad que el Consejo Nacional Electoral le da la oportunidad. Sí, mire, pero constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral es el responsable del proceso comicial, primario y general. Hay un proverbio árabe que dice que nadie puede saltar de su sombra. Entonces, eso implica que la responsabilidad inicial debe ser, porque al final de cuentas el financiamiento es público. El financiamiento es público. Entonces, miren, en Panamá arreglan la cosa. La elección primaria la hace el partido político con su censo. Nada más. Aquí se convoca a 6 millones de electores y va a haber más porque obviamente cierra 105 días antes de la elección. Y en ese sentido, pues, ¿qué aspira usted? Que va a haber una participación del 50%. En el escenario 50% más, 50% menos. Pero los partidos políticos deben tener esa conciencia también, esa decisión política de obedecer la ley. Y también deben buscar cómo le bajamos un poco a la alta polarización, porque la participación política cataliza eventos de violencia electoral y también de violencia contra las mujeres o violencia política de género. Y en ese sentido no hay regulación, pero el Consejo Nacional Electoral tiene que poner algunas previsiones también, ¿verdad? Y tiene que hacer algunos llamados. Sí. Cuando usted da seguimiento a las noticias semanales en el país, aquí decir cualquier cosa es fácil, pero hay situaciones que atentan contra la condición de humanos que tenemos, ¿verdad? Contra la dignidad humana. Sí. Y pues el perfil debería ser, el que está hoy es sencillo, ¿verdad? Si ni para la presidencia de la República se ocupa mucho. Sí. Entonces cualquiera de los cuatro podemos aspirar a ser presidentes de la República, si es un derecho político, pues. Pero la responsabilidad es del ciudadano también. Sí, no, pues, pero... Que él tiene que saber y estudiar a quién va a elegir. Sí, no dicen que son las cúpulas. ¿Ah? Las cúpulas de los partidos políticos, hay quienes mencionan también que son los encargados de decir, mire, vamos a tirar bueno, ese es otro detalle, ¿verdad? Ahora, el tema es que ese es otro factor que tiene que ver con definir si la elección primaria va a ser democrática. Quiere decir que si va a ser transparente y se va a hacer íntegra. Pero en el tema de la elección hay tantas situaciones, mucha denuncia, ¿verdad? Y pocas pruebas. Y Lobo sabe como abogado que con la denuncia tiene que ir la prueba. Así es. Entonces,
Debería ser un acto de cada partido político y esperemos que en estas presentaciones del día de hoy ellos hayan hecho un esfuerzo político, producto de una decisión política, de depurar lo mayor posible a aquellas personas que den indicios racionales, como dijo Germán, de no andar en buenos pasos, ¿verdad? Sí. Don Germán. Bueno, yo diría que las reflexiones de abogado Denis Gómez son importantísimas por su experiencia y sobre todo porque hay que reconocer que en Centroamérica ya hay una práctica electoral que se ha ido consolidando poco a poco. Hay un elemento clave, no podemos profundizar después en este rol que está jugando Alfredo en los medios de comunicación y las características de los diputados. Yo tengo un gran respeto y admiración por el amigo Primitivo Maradiaga, salesiano, que es una honra del país, y no lo menciono para promoverlo, porque creo que va de candidato. Digo porque yo tuve, Denis, tú conociste a Claudio Barrera y a Marco Antonio Villamar Contreras. Los dos trataron de dar una idea de cómo era el hondureño. Y en el análisis de cómo es el hondureño, ellos perfilaban ciertas características o marcos teóricos para hacerlo. Claudio Barreras al final nos decía, miren, las virtudes se mejoran cada vez que una profundiza. Marco Villamar decía cómo el ciudadano, el hombre de Tegucigalpa en la mina, en el socavón, había perdido incluso hasta la comunicación, no hablaba. Mi abuela decía que el tegucigalpense de hace unos 20 años era poco comunicativo y andaba viendo solo para abajo. Y si le preguntaba la dirección, estiraba el pico y dijo, por ayude. No hablaba, ¿verdad? Y al final, sí. Y al final decía mi abuela, bueno, ahí le pusieron electricidad a ese pueblón que era la mina de San Juancito, ¿verdad? Y así se formó la identidad de ciertas regiones del país. Digo esto para entender cómo, por ejemplo, nosotros tenemos 3 personalidades que nos caracterizan como símbolos de triunfo. Morazán, en primer lugar, se impuso en todo Centroamérica. Tenía 3 características: alta cultura, fortuna fuerte y poder. Y de las mejores familias. No era pobre. Ni era un personaje que se había formado como autodidacta. No. Eran las familias poderosas procedentes del Mediterráneo a Centroamérica. Y que se impuso en Centroamérica, llegó a la Capitanía General, hablaba 5 idiomas. Eso a veces la gente no lo sabe. Y se educó con los mejores pedagogos que existían en Centroamérica, ¿verdad? No era que andaba ahí aprendiendo de alguien que le dándole un consejito, no. Eso el hondureño debe de entenderlo, igual que si no hubiera sido así, no hubiera llegado a la grandeza. Entonces, tenemos ese símbolo. El otro, pues, símbolo de identidad fueron los reformadores, y el otro símbolo de la época es el Primitivo Maradiaga, en el deporte. Pero además es un hombre humilde y de ciertas características. Y en las clases de sociología que estaba en la universidad con Julio Navarro, lo poníamos como un ejemplo de movilidad social ascendente. Bueno, lo tenemos ahí como ciudadano irrumpiendo también en la parte política, deseándole lo mejor, pero es de esas personalidades que es símbolo de éxito. ¿Quién es el otro símbolo de éxito? Nuestro médico Salvador Moncada, premio Nobel, poco identificado con la sociedad hondureña, distinguido ahora como embajador en China, pero ese es un símbolo de éxito. Y Honduras tiene pocos símbolos de éxito. Ahí agotamos esas. Los otros están por otros lados, ¿verdad? Por los asesinatos, por los delitos que han cometido. Pero quiero llegar entonces al otro tema después de hablar de estos temas que tienen que ver con los derechos que le da la Constitución, y es el rol que debe de jugar el Ministerio Público. La voluntad política que debe de existir para perseguir el delito electoral. Y bueno, tú que eres abogado sabes que el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público.
Y si ahí hay voluntad política de perseguir el delito electoral, el resto de los entes operadores de justicia pueden actuar de manera activa, no solamente la formalidad de activar la fiscalía electoral. Tuve una amiga ahí que yo le tengo mucho aprecio, que se hizo abogada, pero que realmente lo que podía recibir era una denuncia. Pero al final se sentó un precedente, Lobo, y usted recuerda que 6 delegados de mesa fueron enjuiciados y condenados. Sí. Se dio un pasito, pero ya eso está en la memoria de los partidos y de los delegados de mesa, que si promueven el fraude pueden tener una responsabilidad penal. Y este Ministerio Público está dando muestras de que puede perseguir el delito electoral. Que el delito electoral en toda América Latina no es un objetivo de fortaleza de la democracia en la medida que se persigue, como cuando se persiguen el resto de los delitos. Y no es que hay acciones delictivas que desaparecen. Sí. Porque alguien dice, bueno, porque va a desaparecer. Si, no, por ejemplo, el contrabando sigue, hay una ley de aduanas. Los homicidios siguen y hay un código penal, y etcétera, etcétera. Los divorcios siguen y hay un código de familia, ¿verdad? Pero es importante la voluntad política para perseguir el delito electoral y reactivar esa coordinación, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Banca y Seguro, la ley, el ente del lavado de activos. Es facilito, ya hemos hablado cómo el origen del dinero y la huella la deja. Y si usted se propone, solo la siga y ahí va. Y si no, vea usted los papers de Panamá o los papeles de Panamá. Son investigaciones disimuladas, pero ordenadas desde el Tesoro, la DEA y la CIA, y que identificaron cómo altos funcionarios trasladaron incluso tercios del presupuesto nacional a una actividad financiera de Panamá. El presupuesto de una institución, más otros fondos, y eso imagínate, estando aquí al 6% de intereses cuando te ofrecían el 20, el 18 y retornar, y después te lo echabas a la bolsa, ¿no? Y ahí están, ¿verdad? Y ahora nadie dice de dónde vino esas investigaciones que tienen imputaciones hoy que son sanas para la vida judicial y equitativa. Y así es que ese principio de igualdad ante la ley es un principio ciudadano que poco a poco se va ganando. Tú señalaste el caso de Panamá. Panamá era una sociedad que evolucionó también con debilidades en su práctica democrática, intervenida con un golpe de Estado y para lo mismo. Años después del golpe de Estado, 2 o 3 años, el hijo de Torrijos y el Partido Demócrata Revolucionario vuelve a ser gobierno. Y lo mismo que ocurrió aquí con estas aventuras de golpes de Estado. Sí. La tentación de la vía no democrática debe desaparecer de la visión de la sociedad hondureña. Eso sí. Es claro, y la fortaleza de la institución. Y puedes terminar diciendo con Alfredo que el rol que juegan mira, este programa, yo digo que Denis es una persona que es muy franca, el compañero abogado Germán Lobo también ha sido muy directo en su vida política, hemos compartido, por eso creo que somos más amigos. Sí. Y lo vamos a hacer porque toda la opinión que demos en favor de esto es para fortalecer el Estado de Derecho, la democracia sí. Y la práctica política. Panamá, por ejemplo, cuando recuperó la zona del canal, al Tribunal Electoral, al Poder Electoral, le dieron uno de los mejores edificios que hay en la zona. Es lindísimo, tiene todos los miques, internet, tiene todo. Sí. Pero además fue ganando un papel preponderante en la sociedad panameña. Hoy acaba de haber un intercambio, la cooperación facilita esto y podemos transmitir. Sin embargo, Augusto Aguilar era el experto que podía asesorar hace 15 años las elecciones en Panamá porque no tenían prácticas democráticas para hacer buenas elecciones. Hoy ya son un ejemplo. Me decía uno de los magistrados, amigo mío, compañero de maestría, mira, nos dieron tanta plata que no hallábamos de qué gastar. Son una institucionalidad fuerte a nivel latinoamericano, sí, Panamá ahora. Sí, y ellos vinieron a aprender a Honduras. Aquí. Y menciono a Augusto Aguilar, sí, que Augusto porque el sistema electoral hondureño, nosotros es que lo hemos sí. Minimizado. Sí, pero Honduras tiene una buena práctica. El sistema electoral hondureño es bueno. Es bueno. Y aquí han venido, Panamá, a aprender. Se surtió Salvador.
de aquí, El Salvador también. Sí. Nosotros que con estos mitos del fraude que no nos deja de perseguir, Por cada, supuesto. cada vez más vamos dudando entre nosotros mismos. Y el Consejo Nacional Electoral tiene 3 representantes, pero cada quien señala a cada uno de ellos como que protege los intereses de su partido. Y esas cosas tenemos que irlas cambiando. Tenemos que irle generando. Mira, nosotros podemos tener el mejor sistema electoral hondureño. Correcto. Podemos traer cualquier tipo de tecnología, pero si los encargados de administrar el proceso no nos generan confianza, O sea, la voluntad política. nosotros vamos a dudar siempre del sistema. Sí, un comentario antes de la pausa, don Denis. No, mire, toda duda se disipa con hechos prácticos, ¿verdad? Así es. Reitero, aquí podemos decir que el proceso electoral va a ser transparente. Para ser transparente hay 4 grandes elementos. Uno tiene que ver financiamiento, el otro tiene que ver con la irreversibilidad y credibilidad de los datos, ¿ya? Que los votos que te den a vos, Germán, no se los vayan a dar a Lobo allá. Que los votos que no le den ni a Germán ni a vos se los den aquí a nuestro director del foro en esta mañana. Alfredo. Fernando. Fernando. Entonces, vos ya te avanzaste con la ley de que permite que es proyecto, ¿ah? Que te cambies el nombre, pero todavía no. Entonces, ocupamos actos concretos, ocupamos hechos, ocupamos que todos esos indicadores, que son 8, 9, en etapa preelectoral, electoral y postelectoral, se cumplan para que ojalá escuchemos, especialmente de la observación electoral seria, ¿verdad? Correcto. De la seria, de la que tiene firmado un convenio internacional con la Organización de Naciones Unidas, porque hay un protocolo, porque vienen equipos conformados, pueda decir, el proceso electoral primario cumplió con los requerimientos y por lo tanto es una elección democrática. Tenemos que avanzar hacia allá, pero desde a días estamos diciendo que tenemos que avanzar para allá. A veces damos 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás, pero bueno, esa es parte de la necesidad de la educación cívica, ya no cívica, perdón, de la educación en construcción de ciudadanía democrática, donde ya no seamos objetos, sino sujetos para aprender a tomar las decisiones más racionales y de beneficio para un país que lo requiere. Sí, bueno, vamos a una pausa. Antes, Marquito, pongamos entonces, bueno, solo los liberales creo que no tenemos allí, pero pongamos el Partido Nacional hoy cómo será, cómo es la agenda precisamente para la inscripción. Podemos ver ahí, vamos a ver si lo acercamos ahí donde están las horas y los movimientos. Por ejemplo, Avanza de Ana García Hernández es a las 11, hubo un cambio ahí con el de Ana García, la ex primera dama de la República. También Isaías Barahona, el general, llegará a las 10 de la mañana. El rescate y transformación de Carlos Urbizo a mediodía, precisamente Fe y Esperanza del doctor Carlos Portillo a las 2 de la tarde, Tu Vox de Rodolfo Zelaya a las 4 de la tarde, Unidos por Honduras de Mario Facusé a las 6 de la tarde y Rum Rum de Jorge Zelaya a las 8 de la noche. El Partido Nacional precisamente así tiene la agenda hoy. Sugestivo es el nombre. Rum Rum. ¿Quién encendió el carro? El amigo Zelaya. La moto. La moto. La moto. El amigo Jorge Zelaya, precisamente ahora libre, que va a estar también la abogada Rixi Moncada. Estará, me dice aquí el abogado Carlos Eduardo Reina, que a las 3 de la tarde están convocados en la sede del Partido Libertad y Refundación aquí en La Umuya, y también Russell Tomé va a estar entregando sus planillas más tarde, a las 4 de la tarde. Salvador Narral, ¿a qué hora le toca, don Germán? Al movimiento Vamos Honduras, que promueve la candidatura del ingeniero Salvador Narrala, estará a las 10 de la mañana en el Central Ejecutivo. O sea que de aquí va para ahí. Nosotros vamos a acompañar. Lo bueno que es cerquita aquí el Partido Ya Liberal. nos vamos caminando para hacer la calistenia. Yo lo acompaño, yo lo voy a dejar. Nuestro amigo Salvador Narrala. Sí, Saludos. creemos que es uno de los propuestas más fuertes que tiene el Partido Liberal y la oposición en este momento, y tenemos grandes posibilidades de llegar al poder de la nación. Sí, bueno, así que imagino que también tiene una gran agenda
el Partido Liberal, porque tendrá que llegar también Jorge Cálex, Maribel Espinosa, Luis Zelaya. Y bueno, así está la situación de las planillas hoy viernes, que imaginamos van a llegar con música, van a llegar con alegría. El Partido Liberal es una fiesta. Tienen un escenario ahí montado, donde todos los movimientos van a hacer entrega pública de sus planillas. Y esperamos que todos los liberales y especialmente los seguidores de Salvador Narrala se presenten para que vivamos esta fiesta. Bueno, ya vamos a hablar sobre todos estos panoramas también políticos y las posibilidades en las elecciones primarias. Vamos a una pausa comercial en el Foro La Entrevista. Ya volvemos con más. Continuamos en el Foro La Entrevista de Canal 11. Hoy también se tendrá que elegir entre estas dos empresas que han participado en la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. ¿Cuál es la importancia del TREP y que haya una empresa independiente que no responda a ningún partido político y dé una garantía precisamente de que van a transmitir correctamente todos estos resultados, hermano? Mire, hemos visto el proceso que se ha venido llevando para contratar la empresa que se le tiene que adjudicar el día de hoy. Así lo establece el artículo 278 de la ley electoral. Para efecto de tener la responsabilidad de manejar el sistema de transmisión de resultados preliminares, también estará a cargo del escrutinio y también estará a cargo de la divulgación de los resultados. Es sumamente importante para efecto de que la ciudadanía, 3 horas después de cerrada los centros de votación, tengan ya una tendencia o un resultado preliminar de cómo se está llevando la elección y quién es el probable candidato que salga electo de cara a las elecciones generales por cada partido político. Y es aquí lo importante que hemos venido manejando, que una empresa va a cumplir con los parámetros que se le han planteado en los pliegos de condición. Sí. Y para que una empresa haga lo contrario, tendría que haber de parte del Consejo Nacional Electoral por lo menos la complicidad de 2 o de todos, para que se haga todo lo contrario a lo que nosotros como ciudadanos estamos esperando. Por lo tanto, yo confío que el día de hoy, de las 2 empresas que han presentado sus ofertas, una de ellas sea a la que se le vaya a dar la adjudicación, porque no hay más tiempo, ya no hay tiempo para andar buscando otra alternativa, porque la misma ley establece que si no se hace el día de hoy, los consejeros podían caer en responsabilidades legales. Y considero que no es saludable que se abra esa puerta, porque ya estamos próximos a la elección y hay que ir preparando todos los programas. Y hay un tema más importante todavía después de la contratación de esta empresa, que hay que contratar y se tiene que licitar una empresa que venga a auditar los programas y las seguridades que esta empresa va a instalar en el momento de la transmisión de resultados. Y hay que recordar que la empresa solo va a recoger los datos y la información que vengan de las mesas electorales, del centro de votación. Va a llegar donde ellos y ellos la van a procesar. Ellos no tienen por qué alterar ninguna cantidad, ningún resultado, porque ya se le vienen desde la mesa electoral. No tienen que inventar ningún tipo de resultados. Y también los movimientos y los partidos tendrán acceso a tener una copia de los resultados que se están transmitiendo al centro de escrutinio, de donde se va a sacar el corte a las 3 horas para dar los resultados. Sí, ¿qué opinión le merece usted? ¿Qué expectativas tiene? La primera comparecencia es de la transmisión de resultados electorales preliminares, de la que está citando el abogado Lobo. Esos son electorales preliminares, ¿verdad? Entendiendo que los definitivos vienen después. Sí. Y por lo tanto, el tema de la garantía. Mire, lo que debe marcar el norte, como en efecto lo ha marcado, es que el Consejo Nacional Electoral puso una licitación en el mercado, oferta y demanda. Yo demando los servicios, hay una base de la licitación,
La base de la licitación incluye que pueda ser declarada desierta. Ese es un escenario. Pero hay que ¿Por qué? justificarlo, no porque se me ocurra. No, don Germán. La base de la licitación establece todos los lineamientos que van a Que determinar. tienen que cumplir. Y entonces, si la oferta que me está presentando la empresa aquí de Germán Espinal Gracias. no es solo aparente para Sí, el sí. ejercicio, disculpame. No, porque pero eso no, por puede supuesto. tener trascendencia grande. Y después van a decir, ahí en la entrevista dijeron que Germán Espinal es el... No. Disculpame, no. Denis, pero ya me puedo convertir en un empresario. ¿Verdad? de Que eso, sí, por lo supuesto menos, que ¿verdad? sí, sí. La idea. O que la oferta que yo le dé a Germán Espinal, pues para cambiarla, para autoculparme yo, si al hombre no le satisface, mire, 40% de esa evaluación tiene que ver con la oferta económica. Es correcto. Dicen que uno ofertó 18 y otro ofertó 13 millones. 60% tiene que ver dividido en varias partes. 15 de ese 40 tiene que ver con las pruebas que realizaron el viernes anterior. Ay, si ninguno de los dos realizó buenas pruebas, yo no estoy obligado a comprarle a él si los requerimientos que yo ocupo no los cumple. En eso estamos claros. No, permítame, déjeme desarrollar el tema. Entonces, debe ser sustentado, pues sí, sustentado legalmente, por supuesto. Pero, y el escenario ideal que yo quiero plantear es que hoy se decida por una empresa y que la empresa sea capaz de que la delegación de la función que el Consejo Nacional Electoral le va a dar de manejar macrodatos. Mire, esto tiene que ver con arquitectura de datos, pero sobre todo tiene que ver con ingeniería de datos. La primera, el diseño del sistema. La segunda, la funcionalidad. De igual manera, en el tema electoral siempre se maneja la arquitectura del sistema electoral. Sí, pero la arquitectura puede estar muy interesante, pero si la ingeniería no me funciona, de nada me sirve. Entonces, el escenario ideal es que eso suceda. Otro escenario que hay que plantearse es que vayan a decir, porque aquí con usted hablamos antes de entrar a este set, a este estudio, de cuánta suspicacia despierta el proceso electoral. ¿Y de quién es el representante de Smartmatic aquí? ¿O de la otra empresa colombiana? ¿Denis Gómez o no es Denis Gómez? Para quedarme yo como ejemplo. Entonces, aquí el tema es que ellos deben de tomar una decisión, ya la evaluación fue hecha, ya la comisión presentó, y hoy esperemos que exista una definición, cualesquiera que sea, si es declarado desierto, en base a los requerimientos y en base a la legalidad, independientemente de lo que usted ya avisora, de que puede haber responsabilidad, pero también tiene que haber alguna salvedad. Entonces, y el otro escenario, que sería el menos deseable, digo yo, ¿verdad?, es que pasemos a una contratación directa, porque lamentablemente la conducta histórica del país de tener altos niveles de corrupción e impunidad, y agrego yo, acuño yo personalmente, impunidad impune. Y desconfianza. ¿Cuándo se va a terminar la impunidad? Cuando empecemos a hacer acciones concretas. Entonces, en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral sigue siendo el responsable de garantizar el proceso. Aquí no hay excusas. No es que yo o él me va a dar a mí una hoja en blanco para que yo la llene como yo quiera. ¿Qué implica eso? Monitoreo, seguimiento y control. Y dice también la licitación, bueno, miren, esa licitación, cuando vamos a tercerizar los servicios, tiene que estar de acuerdo el que está contratando, para que después no existan sorpresas. El detalle aquí, cierro con esto, es que mire, los procesos 2013, 2017, lamentablemente dejaron más dudas. Lo que no dijo la OEA en el 2017, porque lo que dijo fue, observamos un proceso electoral de baja calidad técnica. ¿Sabe qué fue lo que no dijeron? No quisieron decirlo, porque ellos juegan política. Por supuesto. Vos sos muy ligado al grupo, lo conoces pues. Así no, es, no sí. ¿Sabe qué fue lo que no dijeron? Lo que dijo Centro Carter ahí abajo. Bueno. Una elección que no cumple con requerimientos que determinen una elección democrática. Entonces,
el índice de percepción de la integridad y de la transparencia electoral ha mejorado con el proceso 2021, Lobo, ha mejorado. Así es, sí. Ha mejorado. Y entonces, ¿qué es lo que queda? O nos mantenemos en eso o lo mejoramos, pero lo que no puede haber aquí es un paso atrás. Sí. Y entonces, cierro de nuevo con el tema del Consejo Nacional Electoral. Principio administrativo dice que usted como jefe puede delegar funciones, pero no se delega la responsabilidad. Mire, muy bien. Sobre este tema de la adjudicación, yo tengo un criterio. Y parto de lo que vinieron exponiendo los consejeros la semana pasada, que se iba a hacer la evaluación técnica el viernes y que el domingo ellos ya tendrían en su poder todo el estudio técnico y todas las recomendaciones que iba a dar la comisión evaluadora. El domingo. Eso a mí me da la pauta que a partir del domingo ellos ya saben qué empresa cumple con los requerimientos que están en los pliegos de condiciones. Y si no hubiese una empresa que cumpliera con las condiciones, tenían un espacio de tiempo de lunes a viernes para buscar otro tipo de alternativa para poder cumplir con el cronograma electoral y con la ley que les obliga a adjudicar el día de hoy. ¿Y por qué se les obligó en la ley? Porque el ejercicio se hizo en el 2021, se licitó. Y al final se declaró desierta o fracasada la licitación y no tuvimos sistema de transmisión de resultados porque los consejeros no quisieron observar la recomendación que le dio en aquel momento la comisión evaluadora, que podían hacer una contratación directa. Entonces ellos no lo hicieron y por eso no tuvimos TREP. Y en esta ocasión, para mí, si no hubiese una empresa que haya cumplido los requerimientos, tenían de lunes a viernes para buscar otro tipo de alternativa. Por eso yo confío que el día de hoy sí nos dirán con cuál empresa vamos a contar para la transmisión de resultados. Don Germán Espinal, ¿usted qué expectativas tiene con este tema del TREP? Mire, el TREP es un mecanismo que procura darle confianza al público y a la evaluación de la calidad del proceso electoral. Pero podemos hacer elecciones correctas sin TREP. Eso es lo que quiero decirle. ¿va? Pero, sin embargo, se tiene como una herramienta de confianza. Hubo una elección que se pusieron, creo que 200 oficiales con un celular en cada municipio para reportarla. Fue una ahí muy especial. Y era más o menos un TREP, ¿verdad? Pero puede haber otra elección donde este mecanismo nos permita ser complementario al perfeccionamiento del proceso electoral. Y ya lo han explicado tanto Denis como el abogado Lobo, de estas expectativas que tenemos, sobre todo la calidad. Y siento que no hay manifestación pública ni entrecorridos de inconformidad con la capacidad evaluadora del equipo del tribunal. Yo quiero decirle, amigo periodista, que el CNE tiene personal altamente capacitado en informática, en experiencia electoral, para poder dar los elementos técnicos de procedimiento para que el CNE y sus magistrados, que son buenos también, son muy calificados, tomen la mejor decisión, porque el ánimo es que este proceso electoral sea más ejemplar y que le demos a la democracia hondureña calidad democrática, de confianza y de credibilidad. Y creo que estamos a las puertas de tener ya una selección de empresas que le dé esa confianza al proceso electoral, y sobre todo porque yo debo de reconocer que hemos evolucionado y que ha habido una nueva experiencia con los equipos. Han habido algunas insatisfacciones, pero los equipos están ahí y son de credibilidad y de alta calidad profesional. ¿Cómo se puede evitar un fraude en las elecciones primarias, en el tema de las diputaciones y todo esto? Mire, un concepto muy propio es que nosotros tenemos una agenesia electoral.
o malformación, pues como dicen los médicos. El tema del fraude es tan amplio, tiene que pensar en la etapa preelectoral, tiene que pasarse a la etapa electoral y a la postelectoral. El fraude no se resuelve con declaraciones ante la prensa, por ejemplo, ni de conocedores, ni de desconocedores, ni de las autoridades. Ni de voto rural. Bueno, el voto rural, pero fíjate que en el tema del voto rural hay algunas consideraciones que no necesariamente tienen que ver con ser instrumentalizadas e ideologizadas. Pero eso lo vamos a hablar después porque tiene que ver con el censo, ¿verdad? Entonces, en ese punto, pensemos en la etapa preelectoral. Ya viene la etapa de la capacitación, se van a capacitar 10 por cada partido político, solo para el ejemplo. ¿Cuántos llegan a la mesa el día de la elección? En sus registros históricos, Lobo, 1, 2. El resto los cambiaron el mismo día. No recibieron capacitación. La Junta Receptora de Votos es una malformación, parte de la genesia, porque la Junta Receptora de Votos es el caldo de cultivo para las denuncias. Oiga bien cómo lo manejo. Las denuncias de fraude electoral. Las denuncias generalmente se quedan en denuncias porque nunca se entregan los comprobantes de la denuncia. Entonces, ahí hay una etapa preelectoral. En la etapa electoral, vuelve la Junta Receptora de Votos. Somos el único país en el mundo donde los partidos políticos, en generales, por ejemplo, se quedan coadministrando el proceso electoral. Aquí nomás en la región, en El Salvador y Guatemala, son ciudadanos. Denis Gómez, sus primeros derechos, mis primeros derechos, cuando yo vine al mundo. Sí. El derecho a la nacionalidad y el derecho al nombre. Después decidí ser de un partido político. Y también puedo decidir dejar de ser del partido político. ¿Verdad? Pero entonces, la Junta Receptora de Votos en este país, a las 5 de la mañana se juramentan como del Consejo Nacional Electoral. Y a las 4 de la tarde me quito el centro y me quedo con la camisa del partido. Qué galán, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto para eso? No hay decisión política, no hay interés político. Que Germán Espinal, que Germán Lobo, que Fernando Arteaga, que Denis Gómez, vayamos a una mesa así como esta, bueno, para el ejemplo, ¿verdad? Y vayamos en nuestra condición de ciudadanos, pero eso imposible de momento hacerlo. Sí. Entonces, la etapa postelectoral, uno de los detalles que se miden en elecciones democráticas es la irreversibilidad de los datos. Hay que trabajar para no tener historias de que alguien se adelante a las 3 horas. Son ahora, Lobo. O a la bodega de la Super. Porque antes eran 2. Porque alguien diga y salga, el ganador fue fulano de tal. O que salga otro y diga, no, tenía que hacerlo 3 horas, pero me tardé 7 horas, como en el 2017. Ni el evento del 2006, ni el evento del 2017 sirve para generar certidumbre y confianza en el proceso. Sin embargo, hemos avanzado y creo que hay que seguir avanzando. Pero todo esto ocupa decisiones políticas. Mira, es bueno tener desconfianza, porque al tener desconfianza se convierte en un desafío. Y cuando hay desconfianza hay que hacer uso de las herramientas que nos da la misma ley. En esto del fraude todo el mundo dice, no, que me van a manejar las máquinas, que los algoritmos allá, que no sé qué. Ok, usted ya sabe el problema, ya sabe el riesgo. ¿Y cuál es su proyecto o su propuesta para contrarrestar ese riesgo? Y la ley electoral da herramientas. Lo que pasa es que hay que hacer uso de ellas y tener las capacidades para hacerlas. Si yo tengo miedo que en la mesa me van a hacer fraude, yo tengo que tener mi gente o preparar ciudadanos que vayan a esa mesa a prestar el servicio debido a favor de la sociedad hondureña. Si yo tengo miedo que
que desde la transmisión del centro de votación me va a venir exacta y me la va a cambiar en la nube los valores. Yo tengo que tener mi centro de cómputo, la ley me lo da. Y al mismo tiempo, con el representante que yo tenga en esa mesa, me haga llegar la copia del acta que le han entregado para compararla con la que me llegó. Entonces sí hay mecanismos de poder ir contrarrestando estos riesgos que estamos mirando en el proceso. Y siempre hemos dicho, no dejemos solo al Consejo Nacional Electoral, acompañémoslo. Y que el Consejo Nacional Electoral permita que sea de puertas abiertas y que permita la veeduría nacional e internacional, sí, para que vayamos blindando el proceso y le vayamos dando esa calidad que viene mencionando nuestro amigo Gómez aquí. Y nosotros que estamos en el proceso, no solo nos quedemos con el hecho de decir que me van a hacer fraude y que vamos a hacer nosotros para contrarrestarlo. Si nos metemos en esto, tenemos que hacer uso de las herramientas que la misma ley nos da. Sí, pero usted... Bueno, yo diría que el tema es clave, como lo ha planteado Gómez. Las elecciones son el medio para la vida democrática, no para el conflicto, la ingobernabilidad democrática o la gobernanza. Si la elección produce un conflicto postelectoral, ahí hay un problema fuerte para la democracia. Entonces, ¿qué ha ocurrido si examinamos nosotros el agotamiento del sistema de partido único en México? Las elecciones postelectorales en México generaron conflicto de gobernabilidad de una sociedad fuerte, complicada y que poco a poco ha ido corrigiendo, ¿verdad? La corrección de México ha llegado que hoy lo que nosotros planteábamos, Demis, allá cuando éramos estudiantes, de que los jueces fueran también electos en urnas electorales, está a punto de concretarse, ¿verdad? Y el análisis y el debate no es fácil. Pero bueno, pero hay avance, ¿verdad? En ese tipo de temas. Y estoy hablando en una época en la cual, Denis, tú te recuerdas, el único espacio donde había democracia era en la universidad. Y ahí aprendimos a hacer democracia. Y otros aprendieron a hacer fraude ahí también. Y nosotros aprendimos a hacer democracia. Yo estoy en este debate aquí no porque me gusta hablar del tema o porque he tenido una experiencia, es porque he luchado por la democracia. Así como nos compartimos con casi todos, nos han ido. Gautama, Moncada Silva, Mesa, otros que están por ahí más quietos, pero que han aportado del Partido Nacional, del Partido Liberal, el doctor Aguilar Paz, Andoni Fernández, personalidades notables en esa época que ganaron un espacio para hacer del país, darle gobernabilidad democrática. Entonces, las observaciones son entonces de este periodo preelectoral con las mesas electorales. Quizás uno no pueda estar pecando de usar el caso de Costa Rica, pero en Costa Rica el ciudadano se siente honrado porque casi un mes antes es notificado que va a ser miembro de una mesa electoral. En Chile también. Y qué honra para él, mire, y solo tiene excusa de no ir por cuando presenta de que está ausente, con oxígeno en el hospital, ¿verdad? O ausente, y hay un relevo para poderlo sustituir, pero hay entonces la garantía de la ciudadanización del proceso electoral, que lo hemos dicho, y posiblemente todo esto que vamos evolucionando nos va a ir dando la mejor práctica de las elecciones y podemos llegar a eso como objetivo de fortaleza de la democracia en el periodo preelectoral. Mire, un departamento, por ejemplo, si la ley no obliga y la observación es que a las 7 de la noche todas las actas de los municipios deben de estar ya en manos del tribunal departamental, entonces eso lo hacen. Contabilizan, si hay 20 municipios, contabilizan 19 correctos y en un municipio de alta votación, ahí le agregan los votos al diputado que no había salido, aunque el alcalde ya queda electo por el número de votos que haya en esas urnas de la conscripción municipal, para hacer un ejemplo. Pero el fraude se monta en el agregado de los votos de acuerdo a los acuerdos políticos o a la negociación que hayan tenido para que
salgan los diputados, porque al final es el Congreso la herramienta más importante de la gobernabilidad futura de esos 4 años. Por otro lado, y el resto es que la vida democrática nos permita que en el periodo postelectoral también esas seguridades de la bodega, donde se puede ir a cambiar un acta, ponerle un numerito, hacerlo. Y ahí entonces tiene que ver con elementos éticos y morales de la democracia. Yo le conversé con un amigo de Uruguay, que fue dirigente estudiantil, y me dice, fíjate que el día de la elección en el Guagua, perdí las elecciones, pero fui a traer un vecino que hemos vivido toda la vida y con él, acompañado de él, ejercí el voto. Él dio fe de que yo soy fulano de tal y que estoy en el censo y ejercí el voto. Entonces hay credibilidad ética y moral en el caso, por ejemplo, pongo el ejemplo de Uruguay. Pero que son sociedades que han ido pasando se sometieron incluso a una dictadura militar que dejó un resultado bueno y de alto nivel ético, como fue el recién presidente que murió, ¿cómo se llama? El piloto. El viejito de Uruguay. Pepe Mujica. Mojica, que Ya fue... murió. No ha muerto. No ha hombre. muerto. No ha muerto Mojica. Solo se despidió porque está en los últimos días. Pero ya se despidió y se alejó rápido. No, Germán. Bueno, disculpa, entonces me vamos a tener que pedirnos disculpas. Sí, ¿verdad? bueno, hay que llamarlo al hombre. Y además lo conocí, lo he tratado, pero debo entender entonces cómo ese periodo postelectoral, vaya, que un golpe mediático te defina el tema y que ya solo es el ejercicio de la prepotencia de los que deciden, como decía Lobo, el poder fáctico. Ya no es el electoral o ya no es el sistema, sino que la capacidad de manejar el resultado final después de un golpe mediático. Eso, por ejemplo, hay que ver entonces cuál va a ser el papel de los medios de comunicación en el desenvolvimiento de este tipo de situaciones. Creo que eso entonces, esas 3 etapas son las que van a irse perfeccionando y por supuesto la propuesta es que la democracia tiene una herramienta, Fernando, y es el diálogo y la negociación y los acuerdos. Por supuesto que tienen que haber diálogos, negociaciones y acuerdos, y esas son las herramientas de la democracia. Mire, la ventaja que tiene el sistema hondureño ahora es que ya no hace ese recorrido que me marcaba el amigo Germán, que las actas de esta escuela llegan al municipio y del municipio al departamento. No. Ya no hace ese. No, vienen directamente de ese centro de votación al centro de escrutinio del Consejo Nacional Electoral y se le da copia a los miembros de las mesas. Es ahí que tienen que tener las capacidades o los partidos o los movimientos de recibir esa información y procesarla. Rápido. Y compararla con lo que le está dando el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sí existen herramientas, pero le digo, hay que hacer uso de ellas para ir de ellas. Minimizando esos riesgos que nosotros hemos venido manteniendo durante mucho tiempo y que es momento de dejarlos atrás. No hemos tocado, yo me gustaría, en los veedores, la veeduría, el rol de la sociedad. Solo un previo. Te lo dejo a ti. Miren, hay un elemento sí, que no quiero dejarlo pasar antes de lo que no, vos pero planteás. tú puedes desarrollarlo, con todo gusto. He hablado con 2 técnicos informáticos. Ayer escuché a otro, no hablé con él, lo escuché. Hay algo que hay que mejorar en el futuro. Yo no sé creo que para primaria no. Entre menos intervención tengan los datos, va a haber menos oportunidades de contaminación o la contaminación de la escena del crimen, como dicen ahí los fiscales. Cuando usted digitaliza el acta por fotografía o por escaneo, eso ya es dato. Y hablé con otro técnico y me dijo, mira, ya en mi casa yo ya hice las pruebas y con inteligencia artificial el tema es, debemos de aprender y tomar una decisión para quitar el tema de los verificadores.
que esos no son de la empresa que se contrata, los verificadores los tiene el tribunal, porque ahí puede haber una oportunidad de manipulación. Y como hablamos de integridad de datos, entonces, pero eso, porque ya el acta misma y con esa lectura no ocupa digitadores, así, en ese tema. Y por supuesto, como lo planteó Lobo, como lo plantea aquí Espinal, el tema de, yo diría, sí, la observación es interesante, es parte del derecho electoral, además, ¿verdad? Como derecho electoral, usted lo puede aplicar dentro del derecho administrativo o dentro del constitucional también, pero el solo hecho del derecho electoral le daría la capacidad al Tribunal de Justicia Electoral de ser la única y la última instancia en materia de derecho electoral, pero al parecer eso no va a ser posible porque el 316 constitucional sigue con la sala. Sí, la puedes apelar. Con la sala, ¿verdad? Entonces, el detalle es que sí es importante, y creo yo ese detalle, que el Consejo Nacional abra sus puertas, pero que también permita hacer auditorías, no forenses, auditorías, en el sentido de que, y aquí para la auditoría yo soy de la línea, que ojalá en algún momento de la vida del país utilicemos tecnología blockchain, Sí. porque hablando de trazabilidad, eso no vamos a tener esas historias de que se fue el servidor o que me hackearon de Macedonia del Sur y que no existe, ¿verdad? Pero como se inventa. aquí hay tanto pensamiento que por ectópico que sea es válido, entrecomilladamente, y de esa manera pues buscar que con la observación y con la auditoría, que no tenga que ser intervencionista, pero que por lo menos constate, podamos construir credibilidad. Oigan, construir credibilidad. Y al construir credibilidad, Confianza. sigamos construyendo democracia. Porque la nuestra todavía está entre una democracia débil y una democracia autoritaria. Y eso tiene sus bemoles. Pero démosle el voto de confianza al Consejo Nacional Electoral. Sí. Bueno, con esto vamos a una pausa, ya vamos a venir para seguir detallando en lo que resta del programa sobre esta situación, sobre las expectativas, sobre este avance del cronograma electoral y las expectativas de la población hondureña, por supuesto, en el tema de transparencia electoral en este proceso que ya se aproxima. Vamos a una pausa comercial. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya en el foro La Entrevista de Canal 11. Vamos a hablar un poquito mientras llegamos a las 9 en el tema de las probabilidades. ¿Cómo mira usted las probabilidades en los diferentes partidos que van a las primarias? Bueno, en esta ocasión, la dinámica que ha tenido el Partido Liberal le abre las puertas y grandes posibilidades de cara a las elecciones generales de llevarse el triunfo de las elecciones generales y ser el próximo gobierno. Y nosotros esperamos que, bueno, como estamos dentro de un movimiento, que nuestro precandidato sea el candidato del partido y sea el próximo presidente de la República, como es el ingeniero Salvador Narrala, con sus propuestas y esa simpatía y conexión que tiene con la juventud, que es la que tenemos que mover al momento electoral para efecto de cumplir ese sueño de la sociedad hondureña, de darle un cambio y un nuevo giro al país y recuperando la institucionalidad. En el Partido Nacional, ¿cómo mira la cosa? En el Partido Nacional, pues las cosas ya están un poquito más definidas. Se ha venido viendo, lo único que no está definido ahí son, digamos, las alcaldías y las diputaciones, pero a nivel presidencial ahí se le mira mucha expectativa al señor Tito Afura. ¿No le va a afectar todo este proceso que está llevando en estos momentos? Pues para salir de las internas no lo perjudica, pero de cara a las generales, pues sí puede generarle un peso, porque va a tener un Partido Liberal muy fortalecido, sí, que va a hacer competencia con él para poder también contrarrestar al partido en el gobierno. Y en Libre sí, no hay duda. Pues en Libre es lo que estamos comentando tras cámara, que allí la situación ya está definida. Su candidata pues es la abogada Rixi Moncada, y lo que se está moviendo alrededor de todos los otros movimientos es ver cómo hacen la composición de las fórmulas de diputados y de las corporaciones municipales.
Sí, bueno, usted, don Denis, ¿cómo mira la situación? ¿Qué expectativas hay en estos partidos políticos? Bueno, la expectativa es que piensen en Honduras, ¿verdad? Sí. Los partidos políticos. Rosester Lobo es una dirigente del PINU, socialdemócrata, y ella ha dicho una frase que es memorable: no votes por los corruptos aunque sean de tu partido. También decirle que las palabras conmueven, pero los hechos arrastran, ¿verdad? Entonces esperemos que los partidos políticos sepan dar la lectura correcta a esta oportunidad y que el proceso primario sirva para dar cumplimiento con la motivación que tuvo cuando en el Congreso Nacional decidieron que habían elecciones primarias, que era la de fortalecer a los partidos políticos para que fuesen más democráticos. Creo que sería oportuno pensar en una ley de partidos políticos también, y entonces que los partidos políticos puedan cumplir con esa función en apoyo al Consejo Nacional Electoral. ¿De liberal ve reñida la situación? Los liberales tienen puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, ¿verdad? Eso va a depender, la proyección que había en el año, 2 años después de la elección anterior, era que el Partido Liberal iba a perder en la siguiente elección. Con esta irrupción de nuevas personas que regresaron después de haber salido, hay una nueva dinámica, hay un nuevo movimiento, pero eso solo va a determinar la ciudadanía, que el día 9 de marzo decida ir a ejercer su voto para el partido. Y de acuerdo a la capacidad que tenga la dirigencia principal, podrá ser una oportunidad de mejorar sus rendimientos o podrá ser una amenaza. Sí. El Partido Nacional, pues creo que el reto de ellos es reunificar algunos criterios, porque no hay que dudar que 12 años son desgaste, y que además de ese desgaste fue acompañado con otra serie de condiciones no ideales ni correctas. Y obviamente el Partido Libertad y Refundación, en el tema de la presidencia de la República, repite la primera participación que tuvo en el 2013 de prácticamente tener ya unificado el tema presidencial. Y de igual manera, entre los tres, el reto mayor es cómo vamos a bajar la brecha de las denuncias de fraude electoral y del uso del helio electoral en la elección. Sí. Don Germán. Yo creo que las reflexiones del abogado Lobo, de Gómez, son válidas y deben ser una aspiración de los procesos electorales para fortalecer la democracia. Leticia Salomón ha escrito un ensayo sobre el escenario político que creo que como elemento de análisis es muy importante, y define más o menos líneas de posibles, de escenarios que van haciendo posible el desenlace. La política desde su época genérica, no voy a decir hablando de Grecia, porque no fue una democracia como la que vemos hoy, en la medida que era una democracia también de esclavos, pero qué para efectos de su génesis primogénita, como decía tu profesor, es importante, pero desde ahí se define cómo hay un gran componente que es subjetivo, irracional, y la figura que la define es el Minotauro de Creta, mitad humano, mitad caballo. Y hay momentos en los cuales, de acuerdo al desarrollo de la sociedad, es más irracional. Decían algunos analistas de la evolución de la democracia en América Latina, Bobbio y otros, Roberto, que hay un gran peso todavía de irracionalidad y de violencia en la evolución de la democracia y de sus resultados. En el caso nuestro hay banderas que se levantan, pero que uno todavía pone en duda, de las cuales yo soy partidario y he tratado de compartir, y creo que los tres compañeros lo hemos hecho, que es el tema de la bandera anticorrupción. El mejor ejemplo de esto es el caso de la bandera del partido de Otón Solís en Costa Rica, que fue muy promovido para ser utilizado como bandera en Centroamérica por Naciones Unidas.
en la medida de que se reconoce que la corrupción es el mayor obstáculo que mina la democracia y del desarrollo del país. Pero sin embargo, es una bandera que no evoluciona con resultados de triunfos electorales. Y ahí tenemos el caso de nuestro amigo, yo lo aprecio mucho, que es Salvador Narrala, lo conocemos desde muchachos en el Parque Central. Esa bandera que él ha usado y que ha esgrimido, la ha tenido que ir modificando en estas alianzas de hermanos separados, como decimos en la broma política, de los que venimos de la esencia del Partido Liberal, incluso de términos familiares. Yo soy Zúñiga, venimos de León, del liberalismo. Para entender entonces que hoy se ha modificado mucho al romperse el modelo de bipartidista, y las reglas del juego también se modifican, y ahí uno observó y lo vimos como en el proceso electoral después del golpe, sí, esa manera no democrática de resolver el conflicto de las élites no generó realmente un triunfo para los actores individuales que lo promovieron o los poderes fácticos. Al contrario, se revirtió y pudimos observar cómo hay una base del Partido Liberal que mantuvo la lealtad electoral con el presidente Zelaya. Lo reconoció como su líder, es decir, como un hermano separado, pero le dio el voto hasta el último momento. Esa lealtad se puede modificar en este momento, pero hay una fuerza política que sí ha tenido un golpe muy fuerte en la medida que el tema de las amenazas a la democracia, narcotráfico, la base de él ¿cómo se llama? Le hizo mella, que le ha hecho mella. Y deseamos que se reconforte. ¿Por qué? Sí. Porque la democracia se monta sobre la existencia de los partidos políticos. Usted no puede decir, un diputado o un político que dice yo quiero que el Partido Nacional ya desaparezca. Esa es una situación incorrecta, porque la esencia de la democracia es el régimen de partidos políticos. Gracias, sí. Y Gracias. así entonces tendríamos, que el Partido Liberal tiene una situación muy particular, puede, ¿cómo se llama?, avivarse, o puede tener Hemos renacido. Gracias, don Germán, por haber estado Discúlpeme con nosotros. No se preocupe. Muchas gracias por haber estado con nosotros Muy también, bien. don Y Denis gracias, Gómez. Fernando, Usted por la invitación. Gracias, Don Fernando. Germán Lobo, suerte hoy a las 10 de la mañana entonces y en este proceso electoral. Que tengan todos un feliz día y sigan con la señal de Canal 11.